Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, espero que estéis bien. Hoy estamos en la clase de Derecho Online y vamos a hablar sobre los instrumentos internacionales que defienden a los derechos humanos que están relacionados con la Carta de Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los pactos internacionales como documentos jurídicos, entre otros. Para empezar, es importante que abordemos la definición de qué es un derecho humano, qué son los derechos humanos. También es necesario decir que este concepto puede verse de forma distinta según cada individuo, según cada país, cada estado, cada comunidad, ya que existen diferencias culturales entre los distintos países de individuos, tradiciones, ideologías políticas, intereses. Entonces sí que existe variabilidad, pero también existe un consenso, y es que los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Entonces, esta variabilidad que puede existir en relación con los derechos humanos es un objeto de debate desde hace ya bastante tiempo. Y también, en segundo lugar, es importante mencionar que el derecho internacional de los derechos humanos es sobre todo y principalmente aplicable en tiempo de paz. No obstante, también se ha aplicado en tiempo de guerra, como veremos a lo largo de la clase. También el derecho internacional es exigible principalmente a los estados, sobre todo a los estados parte, que son los que han ratificado los tratados jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos en este caso, y también se puede aplicar a los estados no parte. Así pues, existen actualmente varios instrumentos internacionales en relación a los derechos humanos que se han ido desarrollando a lo largo de los años y de la historia. Sobre todo desde los últimos 100 años vemos un auge en los instrumentos jurídicos en relación a esta temática. Y también Guatemala es uno de los estados parte de todos los tratados jurídicos que se van a mencionar a continuación durante la clase. Para ponernos en contexto y para poder explorar una aproximación histórico-sociológica, es importante decir que primero se redactó la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945, más tarde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Muy bien, seguimos con la clase. ¿Qué organismo es el de las Naciones Unidas? El sistema de las Naciones Unidas se creó en el año 1945 y su precursor es la Sociedad de Naciones entre los años 1919 y 1946, la cual es la primera organización internacional con funciones en el ámbito del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Además, el Tratado de Paz de Versalles del año 1991, durante la Primera Guerra Mundial, es también un tratado de paz internacional que está firmado por más de 50 países y es el que creó la Sociedad de Naciones Unidas. Este tratado tenía como objetivo promover la cooperación internacional para lograr la paz y la seguridad. La Organización de las Naciones Unidas se estableció en la Carta de las Naciones Unidas y tiene diplomacia multilateral. ¿Y en qué consiste la Carta de las Naciones Unidas? Es un instrumento jurídico internacional de los derechos humanos que tiene como propósitos principales: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales. 2. Promover y proteger los derechos humanos. 3. Promover el desarrollo sostenible. Y para cumplir con los objetivos propuestos, la Carta de las Naciones Unidas está compuesta por artículos que conforman normas generales de obligaciones a Estados miembro y a Estados no miembro. En los Estados no miembros se recomienda que actúen de acuerdo con los principios redactados, en la medida que sea necesaria. Asimismo, atribuye competencias a la Asamblea General, al ECOSOC y a los órganos subsidiarios. También es importante mencionar que la Carta de las Naciones Unidas tuvo un gran rendimiento práctico, ya que se analiza que sirvió como antecedente para futuros tratados jurídicos internacionales de los derechos humanos. En el año 1947 también se crea la Comisión de los Derechos Humanos y se redacta la Carta de los Derechos Humanos, que consiste en 3 instrumentos jurídicos que vamos a desarrollar a continuación, que son
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, el Pacto de los Derechos Humanos en el año 1966 y el cual se divide en dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 1976. A continuación, un instrumento que es muy importante de mencionar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el documento fundamental de las normas internacionales sobre los derechos humanos y se aprueba el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 217. Se redactó por parte de representantes de diferentes partes del mundo con distintas culturas y contextos legales. Es una resolución de la Asamblea General sin fuerza legal vinculante, pero que a lo largo del tiempo ha adquirido el estatuto de costumbre internacional. Contempla derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es un documento que supuso un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos y es importante remarcar que se establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que se deben proteger universalmente. Por esta razón se tradujo a 500 idiomas y ha marcado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos. 48 estados votaron a favor y 8 estados se abstuvieron. En tercer lugar, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también se puede denominar como los derechos de libertad. En este Pacto Internacional se defiende el derecho a la vida, a la integridad, a la tutela judicial efectiva, prohíbe la esclavitud, la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, y también prohíbe las detenciones arbitrarias. Permite la libertad de pensamiento, conciencia, expresión, religión y asociación. Este conjunto de derechos forman parte de la primera generación de los derechos. 173 estados lo ratificaron. Para seguir, encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este pacto internacional se defiende el derecho a la protección frente al desempleo, a la enfermedad, el derecho a la salud, a la participación y a la educación, y también protege al derecho al trabajo retribuido, a la seguridad social y al descanso, los cuales figuran como derechos de la segunda generación. 171 estados lo ratificaron. Otro documento muy importante aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en el año 1965. Está relacionado con el anticolonialismo. Especialmente se desarrolló el instrumento durante las décadas de los años 50, 60 y 70 como lucha contra la discriminación racial. La condena del apartheid, condenado en Sudáfrica, significó un paso hacia adelante y una forma de litigación estratégica en la lucha contra la discriminación. Discriminación se puede definir como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y cualquier otra esfera de la vida pública. 182 estados lo ratificaron. Quiero preguntar si existe alguna duda por el momento o si podemos seguir la clase. Muy bien, si no existe ninguna duda vamos a seguir. Seguidamente encontramos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como su protocolo facultativo. En este se describe discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. Se considera un tratado codificador por el tipo de normas que tiene. 189 estados lo ratificaron. A continuación tenemos la Convención de los Derechos del Niño del año 1989 y sus protocolos facultativos, de la cual 196 estados la ratificaron. También encontramos la Convención contra la tortura y los tratos o penas crueles. Y para nombrar otros instrumentos internacionales en relación a los derechos humanos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
existe la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008 y su protocolo facultativo, de la cual 184 estados la han ratificado, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares del año 1990. Todas estas convenciones y tratados internacionales tienen un órgano que se encarga de evaluar y sancionar los casos en los cuales se incumplan los derechos, y a los estados también que forman parte de las convenciones. Y ya para terminar, algunas preguntas que dejo a modo de debate para la clase es si, en primer lugar, creéis que los derechos humanos es un concepto universal o si es relativo culturalmente. Y gracias por su atención durante la clase de hoy. Nos vemos a la siguiente clase.